23 de mayo de 2014. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. Oh, 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 oh. Now the country that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read, and we sing, oh, 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 oh. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. There's a song that's getting stronger. We will sound all our silver songs, and we will know where they belong. Bueno, con Fernando Berlín y con mucha más gente. Javier Crae, Tony Matarín, Anela se incorpora, Rojo Cabreado, Javier Sarabia, Daniel Beato, PSV, Inma Luna, Diego Martínez, Isa García, Hardy Useful. Muy buenos días a todos. We were taken through the shadows, we were carried through the night. When the sun appeared, my God, my fears of silver melted. Juntos cruzaremos océanos, alargaremos los desiertos y escalaremos montañas. Si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás solo. Digo, es que me encanta esa parte filosófica de la letra de la canción, aunque la letra de la canción no dice exactamente esto, pero una parte sustancial sí, y en todo caso es una gran metáfora para comenzar este viernes, del que todavía queda una jornada completa, pero que nos acerca peligrosamente al fin de semana. Eso sí, que este fin de semana hay elecciones, hay fútbol, en fin, va a estar la gente bastante entretenida. Ya sabéis que ponemos estos primeros minutos, dejamos que suene un poco la música porque esperamos que la gente se vaya acomodando en la sala, porque como el link irrumpe en las redes sociales y provoca ahí un pequeño terremoto, pues mientras la gente se va incorporando y va cogiendo sitio, vamos escuchando la música. Es viernes, como digo, 23 de mayo, hace sol, no hace falta reclamarlo, estamos bien. Y como decía, es 23 de mayo y abrimos la página del cuaderno de bitácora y hablamos de periodismo. Pero cuando los periodistas hablamos de periodismo es que algo va mal, algo va muy mal.
Lo que pasa es que si lo hacemos para denunciar la incomprensión que existe hacia esta actividad, si uno huye de la prensa, si se esconde, si trata de escapar como está haciendo Cañete, no es a los periodistas a los que está robando sus explicaciones, es a los ciudadanos a los que lo hace. Cañete, ya lo sabéis, decidió que no iba a ser entrevistado por la SER ni por El País, los medios con más oyentes y con más lectores de este país. Y Cañete elige, sin embargo, a los medios de comunicación más complacientes y lo hace porque sabe que no pasa nada, que nadie le dice nada. Y por eso quería yo esta reflexión por la mañana, porque el periodismo es un pilar fundamental de la democracia. Esto lo entienden perfectamente en el mundo anglosajón, un pilar que da herramientas a los ciudadanos para que puedan ejercer sus derechos. Esto que se entiende perfectamente en otros países, aquí hay que exigirlo, hay que reclamarlo. Y los medios no son de los periodistas, son de quienes los leen. Estás escuchando Radio Cable y si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás solo. Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Dice Tony Matarín que nos espera un lunes muy interesante y me reprocha Rojo Cabreado en Twitter, dice, no jodas, que este fin de semana hay elecciones y fútbol. Efectivamente, también hay fútbol. Ya sé que para un marciano como yo, que la realidad futbolística, bueno, además es que me pasa una cosa que es, sabéis que María, mi chica, presenta los deportes en La Sexta en fin de semana y entonces le apasiona el fútbol. Y entonces somos una pareja, pues llegan mis amigos a ver el partido a casa y me mandan a mí fuera. Dice, oye, Fernando, tú no molestes, o sea, ¿qué haces ahí hablando? Cállate, deja de mirar los anuncios, porque yo soy de los que, observando la pantalla durante el partido, porque no he visto un partido entero en mi vida, pero soy de los que ven pasar los anuncios por debajo, por el faldón, y se fija, y digo, mira, se anuncia Pioneer en el... Y me miran todos como diciendo, pero, ¿te quieres callar y mirar el fútbol? Así que sí, vivo un poco al margen de la realidad. Ayer me pasó una cosa muy llamativa. Cuando justo terminó el programa, qué pena que no nos enterásemos mientras se estaba produciendo porque habríamos conectado en directo con los escaladores. Justo cuando terminó el programa me llega una alerta de Greenpeace que había subido, se había encaramado a un edificio en la Puerta del Sol en Madrid. Y había colocado una gran pancarta en contra de la ley Mordaza, de la ley de seguridad ciudadana, que sabéis que, entre otras cosas, quiere perseguir a aquellos que, pues por ejemplo, se cuelguen en edificios oficiales para reivindicar cosas. Bueno, dicen que se le llama comúnmente como la ley anti-Greenpeace, la ley antiprotesta, entre otras cosas, ¿no? Bueno, pues Greenpeace ayer se colgó en una fachada y puso una enorme pancarta. Y entonces me enteré justamente cuando terminó el programa y cogí la cámara y me bajé a la Puerta del Sol, que está a 4 minutos de aquí, y para hacerles fotos y para hablar un poco con ellos y tal. He enviado algún vídeo a YouTube por ahí que podéis ver. Bueno, todo esto para contaros que había una metáfora increíble. Estaba, por un lado, la gran pancarta de Greenpeace, rodeada de policías, de bomberos que estaban intentándola arrancar, tardaron en la operación, ni se sabe, porque tuvieron que llamar a un coche de bomberos con una escalera larga y estaba anclada a diferentes puntos, bueno, no podían. Pero si te dabas la vuelta, del otro lado, te encontrabas con que en el edificio de la Comunidad de Madrid había 3 grandes pancartones de el Real Madrid y el Atlético de Madrid. A ver, yo respeto mucho el fútbol, pero claro, decía, qué gran metáfora, ¿no? Todo el cuerpo de policía y de bomberos intentando arrancar una pancarta que reivindica los derechos de los ciudadanos y el pan y circo puede campar a sus anchas en el edificio oficial que quiera, allá donde quiera, ¿no? Y allí estaban las 2 grandes pancartas, bien sujetas y izadas con el viento, mientras que la otra estaba siendo descerrajada para poder bajarla. En fin, una metáfora que no pretendo que comparta todo el mundo, es mi pequeña desafición a lo futbolístico. Muy buenos días a todos. Y aún así no os riáis porque me produce una profunda frustración no entender de fútbol, porque es verdad que no hay herramienta para aproximarse a la gente mejor que la del fútbol. Y la propia Àngels Barceló, con quien hablaremos de periodismo, de campaña, ahora dentro de unos minutos, le prometí un día, digo, voy a ver un partido y lo voy a hacer por ti. Y ha sido la única vez que he intentado ver un partido entero, pero que no me enteraba, que no lo tengo yo ahí el asunto este. En fin, espero que sepáis perdonarlo. Juan Gelman. No pertenezco a la era de la televisión, sin duda.
Lo importante era la radio. Cuando ya entré al colegio secundario, que entré a los 11 años, 12, me levantaba a las 8 de la mañana para escuchar una audición en la que cantaba Angelito Vargas. La radio, porque la radio siempre será la radio. Y es tan próxima, tan cercana, tan íntima a la vez. Bueno, dice Kake Rodríguez, Fernando, si quieres y me dejas, yo veo el fútbol con tu contraria. En fin. Bueno, vamos a ver qué nos depara hoy las portadas de los diarios. Confieso que por lo que he estado observando no hay grandes sorpresas. Pero sí, en los digitales, Infolibre dice, los hombres de negro del Fondo Monetario Internacional vuelven a España para ver si la recuperación es real. Los hombres de negro del FMI vuelven a España para analizar si el optimismo del gobierno en la recuperación está fundamentado. Aunque España haya salido del rescate, debe admitir exámenes semestrales y del BCE y de Bruselas hasta que haya devuelto el 75% de los 41.000 millones de eurazos que recibió. La información es la mejor vacuna contra la propaganda. Por eso hablaba antes del importantísimo papel de los medios de comunicación. No estamos rescatados, no estamos bajo observación, todo esto lo dice el gobierno. No, estamos rescatados, nos han soltado 41.000 millones de euros, si eso no te parece un rescate, ya me dirás. Tenemos además a los hombres del FMI que han estado supervisando las cuentas del Banco de España. Si esto le llega a pasar a un gobierno socialista que tiene que meter a supervisores externos para ver si estamos mintiendo, ¿no? La que se habría liado, pero aquí no ha pasado nada. Bueno, también dice Infolibre, Cataluña, el feudo perdido de los socialistas. Los resultados del PSOE, el 25M, van a depender en buena medida de su peso en Andalucía y del aguante del PSC, que con toda seguridad perderá su tradicional posición hegemónica en las europeas y que ahora pugna por la tercera plaza. La noche electoral despejará también quién va a capitalizar la tensión soberanista, si Convergencia y Unió y Esquerra Republicana. Marry me and bury me, I'll live in my best dress. And tortured by the vulture with patience in his eyes, silent praying demons with your ashes in their minds. And I'm running out of tears while the clouds block the sun, and all the lonely people whisper poetry for the moon. El diario.es dice, en el diario.es, dice 5 incógnitas sobre la previsible abstención récord en unas elecciones. El desencanto con los políticos y la crisis económica hacen pensar en el dato menor de participación en la democracia. Solo el voto de protesta puede hacer que el descenso no sea tan marcado. Yo es que solo de pensar en el día 26, la matraca que nos van a estar dando, por favor, id a votar. Luego ya elegís vosotros a quién queréis votar, como si queréis votar a Cañete, pero no dejéis que pase esta oportunidad. Bueno, si la abstención supera el 60% sería un fracaso de todos, dice Elena Valenciano en una entrevista en el diario.es. También hay otro titular, dice, Izquierda Unida encara satisfecha al final de la campaña, pero con un ojo puesto en Podemos. Izquierda Unida que durante estos últimos días ha aumentado su ofensiva contra Podemos. Debe ser que en las encuestas están inquietos. Me dicen que en las encuestas de Podemos les dan, las internas que manejan ellos, les dan entre 2 e incluso la posibilidad de que consigan meter a 3 personas en el Europarlamento. Tendrían bastante respaldo según las previsiones que hacen. Veremos a ver, porque luego unas elecciones es una cosa bastante incierta, ¿no? Pero dice Cañete elogia a Báñez por la reforma laboral. Pedazo de mujer, dice Cañete. Y es que hay quien no aprende nada de nada. Dice Rojo Cabreado que los hombres de negro visiten las miles y miles de casas con todos sus miembros sin trabajo. Y que estén aquí, dice Borja García Zapardiela en Twitter, dice, esto es un ejemplo que muestra cómo España no está gobernada por Rajoy, sino por Merkel y por otras fuentes externas.
silent praying demons with your ashes in their mouth. Claro, esta es la cosa. Por eso decía yo que hay que ir a votar el domingo, porque dice Otemurian Senku, dice, lo peor de la abstención masiva es que dejamos la elección en manos de quienes sí van a votar siempre, que son los militantes y los radicales. No, hay gente que para votar y para hacerse con el poder es de lo más disciplinada. Por eso, digo, ya sé que si hace buen día, bueno, parece que va a llover, ¿no? Todavía no está muy claro. Pero como haga buen día, como la gente quiera salir de fin de semana, encima los que hayan perdido el partido no van a estar nada convencidos, no les va a apetecer nada ir a votar, los que hayan ganado menos porque estarán de celebración, en fin, que se prevé un asunto calentito. Ay del lunes. Gabriel García Márquez. Que el periodismo, como se está haciendo ahora, tiene la enorme dificultad de la falta de tiempo. Creo que hay un problema muy serio, y es que la prensa escrita, la prensa diaria, decidió aceptar el reto de competir en la primicia con la televisión y la radio, y eso es totalmente irracional. Entonces tenemos que saber que la prensa escrita debe tener otro espacio y otro tiempo. Radiocable.com. Antes de nada quiero decir que este programa tenía una deuda con nuestra siguiente invitada, pero la verdad es que me daba mucho pudor personal, sobre todo porque te he obligado a madrugar a pesar de las maratonianas jornadas que tienes que hacer por hora 25. Ángeles Barceló, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Pues sí, me has obligado a madrugar, ¿para qué mentir? Te lo agradezco, gracias por atender esta llamada. Pero es que vivimos tiempos, Ángeles, el periodismo en tiempos electorales, pilar fundamental de la democracia, el periodismo que da herramientas a los ciudadanos para que ejerzan sus derechos. Esto lo entiende bien la gente, pero llega a Cañete y se permite decir que no va a atender ni a la SER ni al País. Lo primero que te pregunto es, ¿de qué está huyendo Cañete? Yo creo que es un error político de gran dimensión. Lo que pasa es que, si te digo otra cosa, Fernando, estamos un poco acostumbrados, y tú lo sabes, porque tú convives conmigo muchas horas de radio, y sabes que el no de algunos políticos lo tenemos siempre cuando les llamamos para que participen, para que expliquen, para que digan. Pero claro, yo creo que esta vez hemos llegado a un fenómeno paranormal, y es el hecho de que un candidato electoral no quiera conceder una entrevista, que lo que tiene que hacer es convencer a los votantes para que le voten, es decir, que tiene un objetivo determinado, no quiera conceder una entrevista al medio de comunicación o a la radio, en este caso, con más audiencia del país, ¿no? Entonces yo es algo que no puedo comprender, no puedo. En comunicación política, si yo me dedicara a comunicación política, yo creo que este es un fenómeno digno de estudiar en las universidades. Porque sí se daba por hecho que iba a ir, ¿no? Hasta entonces había información de que él iba a acudir a la emisora como a otras. El sí definitivo nunca había estado, el sí definitivo nunca se había dado. Lo que pasa que sí es cierto que uno cree que va a ser que sí, o sea, que no te acaban de confirmar la entrevista porque están ajustando la agenda de candidato, que esto es lo que acostumbra pasar habitualmente. Pero claro, nunca había pasado, salvo aquella vez en la que Aznar explícitamente negó las entrevistas y las apariciones en la cadena SER, nunca había pasado. Entonces, claro, el sí lo estás esperando siempre hasta el último momento. Entiendes que el candidato tiene una agenda complicada. Yo estos días he estado haciendo entrevistas electorales, evidentemente, en la cabeza de lista del Partido Popular. Algunas las he tenido que grabar, no han podido ser en directo, pues porque entiendo que a las horas que yo hago las entrevistas, los candidatos están en un meeting, pero bueno, ellos siempre encuentran un hueco, ¿no? Y nosotros creíamos que la tardanza en la respuesta definitiva se debía precisamente a eso, ¿no? En que le estaban buscando un hueco al candidato. Después resultó que no había voluntad de ir a la cadena SER, como tampoco de ir al País, como tampoco al Mundo, como tampoco a otros medios de comunicación. Pero Ángeles, como compartimos y admiro profundamente la forma que tienes de entender el periodismo, ¿no resulta también llamativo que los ciudadanos den un poco la espalda a este tipo de cuestiones? Parece que no hay mucha conciencia del papel que representan los medios de comunicación, ¿no? Y esto es algo que siempre pienso, yo creo que lo he verbalizado en más de una ocasión, ¿no? Los ciudadanos se movilizan por la sanidad y hay que hacerlo, hay que hacerlo y mucho. Se movilizan por la educación y hay que hacerlo y mucho. Se movilizan por otro tipo de cuestiones y en cambio no se movilizan porque la situación entre políticos y periodistas ha llegado al extremo al que ha llegado, ¿no? A mí a veces me da cierto pudor hablar de periodismo en la radio, aunque esta semana lo he hecho porque pensaba que era necesario, ¿no? Me da cierto
cierto pudor, y siempre que lo hago, siempre acabo diciendo que nadie crea que esto es una cuestión gremialista, que es una cuestión de corporativismo. Simplemente yo creo que la gente entienda que somos una pieza fundamental en la democracia, en el funcionamiento de la democracia. Entonces, si nosotros no podemos hacer nuestro trabajo, al final el político, quien sea, le está hurtando al ciudadano uno de sus derechos, y es el derecho a la información, ¿no? El derecho al saber, el derecho a poder preguntar, no directamente, pero sí a través de los periodistas. Entonces, yo muchas veces me da rabia, también cuando doy charlas, por ahí lo voy diciendo, digo, me gustaría que los ciudadanos se movilizaran también por esto. Entiendo que la sanidad, la educación es muy importante y que pase por delante, pero esto también. Pero yo recuerdo las movilizaciones en Grecia cuando se cerró la televisión pública griega, ¿no? A mí me gustaría pensar qué pasaría aquí si se cerrara la televisión pública española, ¿no? La gente entendería la importancia de un medio público, lo necesario que es un medio público bien hecho, un medio público profesional, un medio público plural, y esa duda me inquieta un poco, la verdad. Porque, como decías tú, cuando no son los periodistas de la SER a los que no va a contestar, es directamente a los ciudadanos, ¿no? Sí, claro, es directamente a los ciudadanos, porque, insisto, no solo es a la SER, también es al país, también es al mundo, es a otros medios de comunicación, bueno, pues que él considera que van a ser incómodos, pero hay otra cosa, en un cargo público esta es su obligación, para decirlo así de una manera llana, ¿no? Le va en el sueldo a un cargo público tener que dar explicaciones, y en este caso Cañete es una entrevista electoral complicada, a partir de su declaración machista, ¿no? Pero yo estoy harta de hacer programas relativos a la sanidad y que nadie del Ministerio me quiera dar explicaciones, pero no solo explicaciones, ni siquiera datos. Ni siquiera datos, ¿no? Estoy harta de hacer programas sobre la educación. Hace nada hicimos un programa sobre los recortes en las becas, sobre las dificultades que tienen los chavales españoles, los universitarios españoles, para acceder a las becas. No saben cuándo les van a pagar, cuánto les van a pagar. Hicimos un programa dedicado a eso. Evidentemente, llamamos al Ministerio de Educación, básicamente porque hay que preguntarles, bueno, cuál es el criterio, cómo se hace, cómo lo han elaborado, por qué lo hacen así, este tipo de preguntas. Y no puedes porque nadie del Ministerio de Educación quiere ponerse al teléfono. Bueno, pues eso es una anomalía democrática. Eso es una anomalía democrática en toda regla, porque su obligación como cargos públicos elegidos por todos nosotros, como nuestros representantes que son, tienen la obligación de atendernos a los periodistas que de alguna manera están atendiendo a los ciudadanos, evidentemente. El otro día decía que si ellos fallan y nosotros no insistimos, al final a quien acabamos fallando todos es a los ciudadanos. Y Ángels, te has referido a ese comentario en el que se ha puesto de pronto el eje de la campaña, el comentario machista de Cañete. Tú fuiste muy contundente en el editorial con esos comentarios. ¿Tú crees que un asunto así puede ser su freno como comisario? Hombre, yo creo que puede afectarle. Yo no conozco suficientemente, te voy a ser sincera, el mecanismo de la Unión Europea y con qué parámetros funcionan, ¿no? Sí le costó, por ejemplo, que a un político italiano no ser comisario unas declaraciones homófobas que había hecho previamente. Yo creo que le deberían pasar factura. Entre otras cosas porque yo entiendo que los representantes en Europa no solo van a defender a España en cuestiones de pesca, en cuestiones de agricultura, en cuestiones de infraestructuras. Yo creo que también van a defender a los españoles o van a intentar lo mejor para los españoles, ya no digo defender, van a intentar conseguir lo mejor para los españoles en materia de derechos y en materia de igualdad, por ejemplo. Entonces yo creo que Arias Cañete queda invalidado para defender cualquier tema de igualdad, por ejemplo, en el Parlamento Europeo. Y ya no es solo eso, también es una cuestión de talante, ¿no? Yo me imagino negociando, ¿no? Cuando se le terminan los argumentos de una negociación, ¿qué va a acabar diciendo, ¿no? Pues claro, al final la explicación que dio machista era para justificar, para explicar un mal papel en un debate, ¿no? Que es una de las cosas más importantes que pasa en una campaña electoral para un candidato. Entonces pienso, ¿qué pasará cuando se le terminen los argumentos a una negociación al señor Cañete? A mí me preocupa y yo creo que a la Unión Europea le debería preocupar y yo no sé si le va a acabar pasando factura, pero yo creo que se la debería pasar.
Y en todo caso, esto no ha sido un asunto exclusivamente del Partido Popular, esto es centrar la campaña en un asunto que nada tiene que ver. Decías ayer en el editorial de Hora 25 que los candidatos son responsables del desinterés general por Europa. Quizá tiene algo que ver todos estos temas, porque se ha puesto encima de la mesa que si el gobierno de concentración nacional, que si el machismo, que si Cataluña, pero poco centrado en Europa, ¿no? Claro, ayer se daba el dato de que el 44% de los españoles, según el barómetro que había elaborado el Real Instituto Elcano, el 44% de los españoles consideran que estas elecciones no son importantes. Bueno, aquí hay un problema. Alguien no les habrá contado que son importantes, porque son importantes. Otra cosa es que los españoles estén enfadados con Europa, escépticos con Europa, porque evidentemente saben que de Europa vienen muchos de nuestros males. Pero bueno, de Europa también ha llegado el dinero para nuestras infraestructuras durante muchos años. De Europa también riñe a un gobierno que no da atención sanitaria a los ciudadanos. Europa también defiende nuestros derechos sociales. Es decir, todo esto es lo que hay que contar, al margen de que también es responsable de que la crisis nos haya llevado a donde nos ha llevado, ¿no? Entonces, pensar que Europa no es importante es porque nadie les ha hecho pensar que Europa es importante. Ayer manteníamos nosotros esta discusión en la tertulia y había algún tertuliano que decía, bueno, los medios de comunicación también tendréis parte de responsabilidad, porque cuando en un meeting hay declaraciones o habla un político en un meeting, pues sacáis lo más llamativo. En este caso, lo que hace referencia al machismo de Cañete. Yo les decía, bueno, yo no sé cuánto o cómo de Europa hablan en los mítines. Yo, para mí, la sensación, por lo que he ido siguiendo, es que hablan básicamente para decir yo soy más europeo que usted, PSOE, o yo soy más europeo que usted, PP, en función de qué hable, ¿no? No de cuestiones concretas de Europa. Pero el caso es que, por ejemplo, los candidatos tuvieron 1 hora de televisión en máxima audiencia, que es el momento en el que llegan al mayor número de ciudadanos, porque al final en el meeting van los electores convencidos, ¿no? Los que sí les van a votar. Claro, tuvieron 1 hora de debate. ¿Cuánto hablaron de Europa en ese debate? Nada. Esa es una demostración de cómo ha sido el tono y de cómo ha sido la evolución de esta campaña. Entonces, que nadie se extrañe si la abstención es brutal el domingo que viene, cosa que yo creo que sería un fracaso, y que nadie se extrañe si la gente piensa que estas elecciones no son importantes. Bueno, pues ahí quedamos, emplazados al domingo que viene. Ángeles Barceló, de corazón, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días, Ángeles. Muy buenos días, Gopo. Radiocable.com. Si uno mira quién tiene el poder mediático en el mundo, pues son unas 6 o 7 personas las que dominan de una manera enorme todo lo que es no solo la información sesgada, que esta es otra cosa de la que tendríamos que empezar a protestar. Cuando uno hoy ve en un kiosco los periódicos que nos ofrecen a los españoles, estoy hablando de Madrid, y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Si la mayor parte de estos periódicos, la información que dan no es verdad, no es cierta. Entonces tenemos que protestar, como le decía antes. Este no es el mundo que deseamos para nuestros hijos. Y todas estas cosas de las que antes éramos solo testigos, ahora ya no lo seremos. ¿Por qué? Pues porque ahora podemos participar. Y así vamos llegando al final del programa de este viernes. Llevamos casi 30 minutos conectados, que es el compromiso diario del encuentro del café para leer las portadas y tomarnos juntos un café. Estaba viendo algunas de las frases que ibais destacando mientras escuchábamos a Ángeles Barceló. Decía Javier Crae, destacaba de las palabras de Ángeles Barceló: creo que Cañete queda invalidado para defender cualquier política de igualdad. Y decía Javier Crae, y tanto. Borja García Zapardiel: un placer escuchar a Ángeles Barceló en la cafetera, ejemplo de periodismo objetivo, honrado, profesional. Totalmente de acuerdo, Borja. Virginia Rodríguez decía: si nosotros no podemos hacer nuestro trabajo, el político le está hurtando al ciudadano. Destacaba Virginia Rodríguez. Job de Murian decía: Ángeles Barceló en Radio Cable, le va en el sueldo a un cargo político dar explicaciones. Bueno, y un vistazo rápido a las portadas de los periódicos impresos antes de marcharnos. El periódico El País dice: la audiencia se rebela contra la reforma de la justicia universal. 5 de los 6 magistrados de instrucción rechazan la nueva ley.
También, añade Interior, vincula la agresión a Montoro con el proceso soberanista. Sabéis que el otro día, a la salida de un acto, el coche de Montoro fue golpeado por unos tipos que se estaban manifestando, y entonces esto ha provocado un lío monumental en el que se están lanzando los platos unos a otros para ver quién ha sido el culpable de ese fallo de seguridad. La Caixa se convierte en una fundación, es la reestructuración de más calado en los 110 años de historia de la entidad, dice también el periódico El País. El ABC hace un juego de palabras así en portada, por ejemplo, con palabras como populismo extremista, demografía, paro, inmigración, estancamiento económico, y dice, son los olvidos de la campaña. El debate ficticio sobre machismo eclipsa el asunto que afecta al ciudadano. Bueno, de ficticio nada, porque hoy precisamente en Infolibre podéis ver un vídeo que he hecho con una recopilación de algunos artículos internacionales que se han publicado sobre las palabras de Arias Cañete. Está puesto en Infolibre. Y esto le puede recortar posibilidades muy serias, porque ya ha habido precedentes en el pasado, con Buttiglione en el año 2004, le puede limitar seriamente sus posibilidades de ser comisario, o sea que de debate menor solamente para aquel que considere el machismo un debate menor. Los que consideramos que es un debate trascendental no nos parece tan menor. El periódico El Mundo, el gobierno liga la agresión a Montoro con el independentismo y el alcalde de Sestao saca pecho contra los inmigrantes. Josu Vergara del PNV les llamó mierda y ahora rectifica diciendo que solo se refería a los que vienen a robar. De Josu Vergara, si no fuera por lo impresentable e indecente que han sido sus comentarios, haríamos un pequeño aparte y un especial, pero casi mejor que desaparezca. Aunque insistiremos a ver si el hombre dimite, que es lo que tendría que haber hecho. La Razón, campeones listos para chocar, se dedica al encuentro futbolístico, y también independentistas colocarán urnas el 25M para votar sobre el referéndum. Bueno, tenéis 48 horas por delante. El lunes nos volvemos a escuchar. Hay un partido de fútbol que espero que de corazón que disfrutéis, aquellos que seáis futboleros, el resto que seáis como yo, pues seguramente estaremos tuiteando a esa hora. Y al día siguiente hay unas elecciones. Votad, hermanos. Bueno, cuidaos mucho. Un abrazo muy fuerte. Nos escuchamos el lunes. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás solo. Adiós. Aquilo que se ha dito é realmente interessante. Então, que se valore, não como uma espécie de palavra de Deus, mas sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado com el ser humano. Todas las músicas que escuchamos en la cafetera. Creative Commons. Sí, todas las músicas que utilizamos en la cafetera son Creative Commons. Creative Commons. Radiocable.com. Estás escuchando Radiocable. Escuchando.com. Dirige Fernando Berlín. Creative Commons. ¿Y de cómo escucho la cafetera?